Bien, bienvenidos a todos. Esta es una de las mesas de la 15ª Jornadas Nacionales y la 10ª Jornada Latinoamericana de Investigación y Crítica Teatral. En esta oportunidad vamos a escuchar tres trabajos. El primero es de Victoria Jiménez, de la Universidad Nacional de Misiones. Su trabajo se llama Los procesos de territorialización en rápido nocturno, aire foxtrot, de Mauricio Cartún. Luego vamos a escucharlo a Juan Martins, de Ediciones Estival, con un trabajo que se titula El doble, lo teatral en Cortázar. Y voy a finalizar esta mesa. Yo soy Gabriela Román, también de la Universidad Nacional de Misiones, con un trabajo que se llama Monólogos de Microchip y una dramaturgia discontinua. Bueno, Victoria, si querés arrancar, tienes 10 minutos. Muy buenas tardes a todos. Paso a leer, destacar los aspectos más importantes de mi trabajo titulado Los procesos, de territorialización en rápido nocturno, aire de Foxtrot, de Mauricio Cartún. En la medida en que entendemos al territorio como espacio subjetivado, como zona heterogénea de experiencia y proyección de sentidos diversos, comprendemos también que el territorio en rápido nocturno de Mauricio Cartún no lo constituye únicamente la casilla de guardabarreras en donde se desarrolla la acción, sino también la geografía general del barrio San Andrés, del cual la casilla no es sino una de sus partes constitutivas. Junto a ella, el Club 3 de Febrero, el terreno de la mamá de Norma y el Porvenir son los espacios aludidos que conforman las relaciones interterritoriales de la obra y que propician su proceso de territorialización. Esto es la expresión subjetivada de una dimensión utópica que se reivindica. Se trata de territorios que Cartún reconstruye desde su imaginación y desde su memoria en un ejercicio poético que llama mezclar desechos, incorporando también el uso del intertexto popular del tango, que es fundamental e irreemplazable, y del mito suburbano, del cual provienen las figuras de todos los personajes. De esta manera, lo que nos interesa es instalarnos en estos territorios interrelacionados para observar en ellos sus procesos de subjetivación, en los que necesariamente interviene la dimensión utópica por un lado y la micro y macropolítica por el otro. Cabe destacar que este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación Escrituras intersticiales en claves de géneros literarios menores, etapa 2, perteneciente al Laboratorio de Semiótica de la Universidad Nacional. En una primera parte observo los procesos de multiplicidad e interconexión de territorialidades en la obra, destacando que la territorialidad, además de ser el entorno físico-geográfico del cuerpo, también constituye la zona de experiencia en la que se establecen relaciones con otros cuerpos, junto a los cuales elabora sentidos diversos que se anclan a la memoria de la comunidad, desarrollan su historia, su cultura y crean los imaginarios sociales que designan su identidad. Esto quiere decir que la territorialidad es tanto contexto como experiencia, pues todo cuerpo que habita un territorio, país, provincia, localidad, barrio, comunidad, etc., genera sentido sobre este a través de las vivencias y los vínculos que experimenta. Es por esto que desde el teatro comparado definimos a la territorialidad como un espacio subjetivado, en términos de Duati, que es construido a partir de procesos de territorialización. La subjetividad, percepción individual de cada sujeto, es siempre gestada, como apuntan Guattari y Rolnick, en el registro de lo social, de la misma manera en la que el lenguaje, como se comprende desde De Saussure, es un hecho social asumido por individuos hablantes. En otras palabras, la subjetividad como el lenguaje es esencialmente social en su conformación y circulación, pero a su vez es vivenciado de manera particular por cada individuo. En relación con esto, la construcción del yo, producto inacabado de los procesos de subjetivación, se desarrolla siempre en lugares concretos que adquieren sentidos particulares desde el momento en el que el sujeto marca en ellos su existencia. En lo que respecta al teatro, se trata de la territorialidad como zona de subjetivación, espacio geográfico, histórico y cultural de la experiencia del sujeto, misma que abarca, como explica Duati, todos los planos del acontecer teatral, desde el convivio hasta los diferentes niveles de la poética del espectáculo y sus procesos de escritura. Esta territorialidad, como he dicho, se construye a partir de procesos de territorialización-subjetivación,
reflexiones del sujeto acerca de sí mismo que son proyectadas sobre el medio que éste habita y que entran en relación con los demás sujetos del territorio. Tales procesos reconocen a su vez tensiones supra-, inter- e intraterritoriales, de excedencia de la territorialidad, de conexiones entre territorialidades y de multiplicidad de territorios respectivamente. En el caso de Rápido Nocturno, nos enfrentamos ante fenómenos de inter- e intraterritorialidad, pues se trata de territorialidades múltiples que se interrelacionan entre sí. La casilla de guardabarreras constituye el espacio poético donde se desarrolla la obra, pero además los personajes aluden también a otros territorios. La casa de la mamá de Norma, a la que se accede, disculpen, a través de recuerdos, y el porvenir, que se construye como una proyección imaginaria del futuro. En el primer caso observamos subdivisiones. Por un lado está la pieza del fondo donde vivían juntos Norma y Chapita, una construcción pequeña, sin baño y con goteras en el techo, y por otro lado está la casa de adelante a la que Norma se traslada definitivamente después de la separación. Estos espacios se territorializan en los procesos de subjetivación de los personajes, se vuelven zonas de vivencia fuertes que marcan la memoria de la expareja y simbolizan el deterioro del pasado y los viejos resentimientos. Podemos considerar que para Chapita representan la batalla perdida con la suegra, un lugar en el que experimenta el desprecio y la humillación. Mientras que para Norma implica la subordinación hacia su madre y la resignación ante la pérdida de su marido. Ambos personajes, en definitiva, subjetivan negativamente el territorio. Lo llevan anclado a la memoria como un símbolo de la decadencia de su relación, la insignificancia del amor ante la posibilidad de progresar en la vida. El otro territorio, aquel que se construye principalmente a través de la imaginación de Chapita y que alcanza en su proyección a la de Norma, es lo opuesto a la casa de la mamá de Norma, en la medida que representa un lugar liberado de su autoridad al que los personajes perciben como una oportunidad para volver a ser felices juntos. Se trata del porvenir, barrio, cita la obra, próximo al pavimento, que simboliza todo lo que Chapita y Norma siempre desearon y nunca lograron obtener. El hogar propio, una casita como la gente, con chapas nuevas, patio grande y árboles frutales. Este barrio, que en la obra solo existe a través de las palabras de Chapita, encarna la utopía personal de ambos personajes, aquellos que proyectan desde la casilla de guardabarreras y a la cual se dirigen simbólicamente hacia el final de la pieza. De esta manera, mientras la casa de la mamá de Norma es territorialidad del pasado, el porvenir lo es del futuro imaginado. Proyección del deseo y esperanza de prosperidad. Además de esto, la obra involucra también otro territorio de suma importancia, el Club 3 de Febrero, desde donde llegan las canciones de Enrique Rodríguez que musicalizan la pieza. Misma cuyo valor... ¿Sí? 3 minutos, perdón. Okay. Bueno, voy cerrando entonces. La idea que cierra acá es cómo el espacio del Club 3 de Febrero funciona multiterritorialmente porque se ve en otras obras del autor que conforman el copilado Rectángulo de San Andrés. Junto a estas también los procesos de interterritorialización que se asumen a gran escala del barrio San Andrés y adquiere espacios particulares en cada obra de este copilado, de las cuales Rápido Nocturno, que es la obra que yo trabajo en esta ponencia, conforma principalmente la casilla de guardabarreras, desde la cual los personajes subjetivan espacios hasta llegar al final al espacio subjetivado como lo que yo denomino en mi trabajo utopía personal o subjetiva. Muchísimas gracias. ¿Querés seguir, Juan, por favor? Porque me parece que Gabriela está teniendo algún problemita con la Sí, cómo no, conexión. voy a seguir. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Muy bien, entonces voy a leer El doble, lo teatral en Cortázar. Cortázar, principios heredados de la modernidad, el juego y la ruptura. Hay fractura, ratifico, con los signos, creándose nuevos sentidos cuando ahora la lectura toma visos diferentes, como es el caso de introducir a la interrupción intencional del texto. Lo anteriormente expuesto está previsto en Un tal Lucas, 1979. Basta con abrir este libro y descubrir las variantes del juego y la impremeditación
meditación, el sinsentido de lo escrito, porque se pierde la convención comunicativa de rigor para nacer aquel azar, la intuición y la imaginación, trazando la linealidad. Todo al revés en el sentido tal como lo entendemos en lo racional. A veces lo gramatical, la gramática nos quiere llevar a otro orden y nuestro autor lo consigue. Estamos ya en otro lugar del texto, en la otra intención del autor, cuya voz medita o meditamos de la lógica. Claro, la voluntad de esa escritura se coloca por encima del autor, cuyo narrador solo obedece a la inquietud de ese ritmo lúdico que se elabora. No es el autor, sino la energía de esa voluntad alrededor de lo escrito, como en la poesía, buscando su elemento simbólico, el signo organizado sobre ese impulso, lo nuevo hallándose en ese lenguaje. El otro sentido deviene de aquella improvisación y del riesgo dramático. Tan solo para señalar un ejemplo de su teatralidad, basta con revisar el texto Diálogo de ruptura, estudios comparados entre lo literario y su teatralidad. Cito, Diálogo de ruptura. Para leer a dos voces, imposiblemente, por supuesto. No es tanto que ya no sepamos, si sobre todo eso no encontrar, pero acaso lo hemos buscado desde el día en que tal vez no, y sin embargo cada mañana que puro engaño llega el momento en que uno se mira como quién sabe yo todavía, no basta con quererlo si además no hay la prueba de vez, nada vale esa seguridad que, cierto, cada uno exige una evidencia frente a como si besarse fuera a firmar un desarraigo. Bueno, no termino de leer el texto, pero esa es la presencia. El texto colocado como si fuesen versos, como si fuesen diálogos con un espectador lector que a la vez hace de espectador, en la medida en que se desarrolla la lectura. Es un claro ejemplo de esa búsqueda de teatralidad. Me extiendo aquí con la escritura de mi libro El exilio de los nombres, Ediciones Estival, donde venimos trabajando este tipo de ensayos, editando autores, en fin, ¿no? Desde aquí de Venezuela. Este supuesto desorden en el texto anterior es el ejercicio por medio del cual el lector se posiciona de ese mundo cuando, de acuerdo con las ideas de Cortázar y las voces que se instala, tal como intento de interpretar la voz fragmentada. Y vaya este ejemplo como uno de tantos dentro del libro mencionado. Es fácil entender cómo el diálogo procura su intención dramática, como se lee en su epígrafe revelador, para leer en dos voces. Imposiblemente, por supuesto. Ya esa intención, decir que están dos voces es porque están los personajes, está un posible diálogo, un diálogo que deja entrever al lector. El ocasional drama, producido en este texto, en el interior del lector, digo, ocasional por lo breve a la vez que definitivo por su sintaxis como novedad. La relación del drama, narración y poema en el mismo territorio de la narración. Así la escritura es revelada sin género, solo el fragmento. No importa aquí en cuál género se escribe y ya, sin importar qué escribe entre paréntesis el autor. Poco importa si es drama o poema. Al final, lo que importa, sí, es el alfabeto con cuál escribes. Sus palabras, el dramaturgo que se infiere, impulsa la escritura. Por tanto, la emoción se internaliza en el poeta y se transfiere desde la razón en palabra escrita. El poema es racionalizado desde la sensación hasta alcanzar los diálogos, la acción y su arriesgada significación. Desde esa consideración, la emoción del poeta deviene de esa primera sensación. La emoción en el poeta es intelectualizada y la escritura el arquetipo de esa emoción que al final pasa por la razón hasta hecha palabra. Palabra drama, palabra texto, palabra verso, palabra ritmo, palabra diálogo. Y como se comprende, esas sensaciones se originan en el cuerpo o en el placer del lector. La dramaturgia variada se define por el ritmo de su escritura y no por otra razón. Después el lector vuelve al descanso de la narración o regresa al libro planteado como tal, la narración de Cortázar. Y nos estamos refiriendo especialmente a sus cuentos. Eso es muy importante. Y yo lo digo en el libro que acabo de mencionar, la explicación de ese proceso. Diálogo de la ruptura es un cambio breve. Repito, diálogo de ruptura es un cambio, un breve relato dramático cuya escena estaría implícita en ese lenguaje.
Su significación es evidente. Las voces, los actores, el diálogo y el espacio escénico, cualquiera que nos dé la imaginación, debido a lo cual nada es imposible en este texto. Y que me perdone Cortázar por mi abuso en aplicar el efecto del drama. Utilizo aquí este ejemplo como uno de tantos en todo lo que es la literatura, en gran parte de lo que es la literatura de Cortázar. Instrucciones para John Orwell. Sigamos con otro ejemplo, el asunto del doble. Continúa en Cortázar, instrucciones para John Orwell. El desdoblamiento como cualidad poética. El personaje Rice, que otra vez se confunde con el personaje teatral John Orwell, debe salir de sí para interpretarlo, espectador y actor, y en la placeta de lo escénico, como dentro de lo real. Tal ambigüedad transita en la formalidad del relato. Lo teatral pierde su condición poética para convertirse en hechos cotidianos de la vida, pero no nos perdemos en la ruta de esos caminos. El espectador Rixe deja de serlo para estar en el actor que representará a John Orwell, aquello que lo mantiene dentro o fuera de lo escénico. Se conduce desde esa relación con el espacio teatral, definido en el relato como territorio de lo imposible. Si apenas consideramos a Orwell dentro de esa representación, los límites de lo real y escénico terminan confundiéndose en una realidad. Lo que está dentro o fuera de lo real teatral se envuelve de la duda. No obstante, ¿quién es real? El lector, de acuerdo con su noción de la vida, se encontrará más cerca o alejado de ese mundo, de esa posibilidad del doble, de estar fuera como dentro de la narrativa, y que a la vez esos personajes sirvan de este desdoblamiento, de la búsqueda del otro que ve, del otro que se ve en el espectador, del otro que sale y entra dentro de la historia. Esa posibilidad del doble siempre presente en Cortázar. Lo que existe estará escenificado. Se mira a sí mismo sobre los confines de la otredad. Participamos mientras seamos esos lectores. Estar en la representación para afianzar el proscenio. La distancia con lo absurdo se pierde para el logro del discurso fantástico. Por ejemplo, Rice se percibe sustituido en el marco de esa representación. Duda de lo que está fuera o dentro, de lo que está dentro o fuera del escenario visible, narrado, leído por el lector. En un momento el lector también gozamos de ese desdoblamiento, y allí lo interesante de Cortázar. Lo que está fuera o dentro de lo que pertenece o no al acto de la representación escénica y de su propia vida. De allí la excisión de la vida, de su doble y la representación. A Rice se le exige representar a John Orwell, salvo que no lo entiende, debe representarlo. Hay más ejemplos, hay más, por ejemplo, Final de Juego, es una narración completamente teatralizada, donde los elementos y los personajes están en un juego, siempre el juego, lo lúdico siempre, como saben, presente en Cortázar, y en Final de Juego eso está evidente, el desdoblamiento, la representación, la figura, lo escénico. Y para cerrar mi ejemplo con Los Reyes, que es un drama poético, y ahí hay mucho que decir, mucho que escribir para poder decir de este drama poético al que me estoy refiriendo. Con esto digo lo que estamos haciendo desde Ediciones Estival. Muchas gracias por esta invitación tan especial que me han hecho. Con esto termino. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, tuve ahí un pequeño inconveniente con la conexión, por eso me silencié un ratito. No sé si Bueno, muchas gracias. me quedan algunos minutos. Te quedan algunos minutos. Sí, bien. Lo que quiero decir con este ejemplo, que hay muchos más, esa búsqueda en la que vengo trabajando sobre Cortázar, encontré esa relación tan interesante vista allí en algunos, no todos, por supuesto, en relatos del autor, y ese gusto por lo teatral, ese devenimiento por lo escénico, que en Final de Juego, por ejemplo, es tan presente. En una oportunidad yo llevé esta pieza, yo soy además de poeta, dramaturgo, ¿no? Yo llevé esta pieza al teatro con relativo éxito, Final del Juego. Muy complejo buscar la intención, el ritmo de lo teatral puesto allí. Pero yo noto allí, sobre todo, en virtud de los relatos, aparte de Los Reyes, que sabemos que es un drama poético, yo encuentro allí muy especial esa relación, porque para mi gusto, entre comillas, lo que más me gusta, vuelvo a decirlo, son los relatos de Cortázar. Creo que Cortázar es por encima de todo un gran
uno de nuestros mejores narradores y uno de los mejores narradores del mundo. Y eso lo dice, eso no lo digo yo, eso lo dice todos los que han estudiado y los que pueden comprenderlo. Aparte de lo que puede significar dentro de la historia de la literatura latinoamericana, su novelística, eso ya es muy aparte, ¿no? Y podemos hacer unos estudios comparados, desde luego, es inevitable para poder comprender esa narrativa. Y ahora aquí, que yo quiero subrayar en este encuentro, esa posibilidad del desdoblamiento que nos ofrece Cortázar. Y aquí en Ediciones Estival, desde Venezuela, bueno, venimos así, autogestionándonos, editando, a pesar de todas las dificultades. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien. Me voy a poner el tiempo. Bueno, este trabajo se llama Monólogos de Microchip y una dramaturgia discontinua. En todos los planos de la cultura, la posmodernidad y el nuevo momento histórico, la pandemia y ahora la pospandemia, nos dejan como huellas la fluidez, la rapidez, la fragmentación y ciertos hábitos de consumo masivo que trascienden los espacios físicos para encontrar un lugar más revisitado en las pantallas, en lo virtual. Este marco habilita a la producción de un teatro breve y micromonólogos que pueden ponerse en escena en espacios reducidos con poco público a través de una computadora o celular y además dan lugar a otras formas de acceso como las redes sociales. Microchip es una colección de 2 antologías de micromonólogos editados por la editorial Wi-Fi mediante una convocatoria que tiene como eje la temática de lo virtual, desde un abordaje escénico o desde lo ficcional. El primer corpus presenta a dramaturgos de Santa Fe y el segundo dedicado al litoral de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones. Los textos de la primera antología fueron puestos en escena en la primera edición del Festival Wi-Fi de Micromonólogos del año pasado, en el 2023, en Rafaela, Santa Fe, y se espera otras ediciones este año. Incluso en este momento, en la ciudad de Rosario, se están poniendo en escena algunos de los monólogos que pertenecen a la primera antología de micromonólogos. En este trabajo nos interesa primero revisar el formato del microteatro desde el abordaje de la dramaturgia de dichas antologías, luego analizar las nociones de fragmentación, discontinuidad, teatro postdramático, esto último en signos de preguntas, que dan lugar a la dimensión territorial al interior de micros y macropoéticas. Cabe destacar que esta ponencia se inscribe en el marco del proyecto de investigación Escrituras intersticiales en clave de géneros literarios menores, etapa 2, perteneciente al Laboratorio de Semiótica de la Universidad Nacional de Misiones. Bien. Acerca del monólogo, del microteatro y del micromonólogo. Es interesante poder empezar esta propuesta hablando acerca de lo que nos propone Paula Fobio, ¿no? Ella dice, bueno, el monólogo atraviesa la historia de la literatura conquistando formas y géneros de acuerdo a la necesidad del autor. Nosotros, si revisamos históricamente qué sucedió con el monólogo, vamos a ver que en un momento determinado el monólogo surge en la obra dramática como un elemento, como un recurso, como una estrategia propia del discurso dramático, ¿no? Como una forma de trabajar el recuerdo en el personaje o trabajar la reflexión ética y moral que tenía el personaje, ¿no? Y ahí aparecen todas las disputas en relación al monólogo y el soliloquio, bueno, no vamos a entrar en discusión acá, pero que tiene una larga historia. Y en el último tiempo, el monólogo va a tomar ciertas características que lo van a hacer independiente, ¿no? Va a formar parte de una nueva estética, digamos, en la cual no va a necesitar estar dentro de una obra mayor. Fobio, leyendo a Trastoy y a Dubati, va a reconocer que en el teatro argentino
en las últimas décadas del siglo XX, va a haber una preponderancia del monólogo. Cito, dice, en el teatro argentino se identifica en el 2002, Trastor identifica en el 2002 más de 220 espectáculos de un solo intérprete representado en Buenos Aires durante las últimas 4 décadas del siglo XX. En la década del 60 y en la década del 70 va a aparecer el monodrama en el escenario nacional, sobre todo de Buenos Aires, y en la década del 80 va a aparecer algo que va a tener como mucha presencia y que hoy nosotros lo vemos no solamente en los escenarios, sino también en las distintas plataformas, que va a ser el unipersonal. En los 90 ya, obvio, cita a nuestro maestro Dubati. En la década de los 90 aparece el predominio del monólogo relacionado con la producción heterogénea que tiene ciertas características como por ejemplo la multiplicidad, la experimentación, que se destacan en esas propuestas distintas subjetividades, ¿no? Esto hace que la realidad y el discurso monologal se dé de una manera diversa, compleja. Microteatro y micromonólogo va a ser, sobre todo el microteatro, va a ser una especie de propuesta estética que va a surgir en España, en Madrid, y que va a ser traída a la Argentina, y la iniciadora de este fenómeno en Argentina es Julieta Novarro, quien en una entrevista para La Nación nos cuenta acerca de cómo fue la inclusión del microteatro después de la pandemia, es decir, en el momento en que comenzamos a tener una vida social, volvimos a las calles y podíamos tener pequeñas reuniones. En ese contexto se adecúan distintas salas de teatro en Buenos Aires que tenían pequeños espacios donde se ponían en escena obras de 10 a 15 minutos. Y aparece algo también muy interesante que tiene que ver con la cuestión gastronómica, ¿no? Microchip, el teatro Microchip, ¿no? Surge dentro del Festival de Micromonólogo de Santa Fe, en el marco, como lo había dicho en esta introducción, en el marco del festival que lo realiza Marcelo Ayacino, que es el fundador de la editorial y es el fundador de Teatro Wi-Fi, a través de una convocatoria. Ahora vamos a mirar un poquito. Esto me gustaría como repasarlo porque me parece muy interesante lo que dice Julieta Navarro acerca del microteatro. Dice, el microteatro es un proyecto revelador en la medida en que conceptualiza desde la poética del tiempo y el espacio en una suerte de zapping escénico. Y esto es una cosa genial, ¿no? De golpe, el teatro está adecuado al público heterogéneo, ¿no? Es un teatro heterogéneo para un público heterogéneo, en el cual puede ir y transitar distintas escenas al mismo tiempo o en poco tiempo. Los rasgos de la inmediatez que atraviesan la ciudad actual, un fenómeno expandido a la vida urbana, sobre todo, ¿no? Y Ayacino y Agostina Prado, en la introducción en los prólogos de ambas ediciones de micromonólogo de la colección de Microchip, dicen, la era digital ha transformado definitivamente las formas de la vida, perdón, ha transformado definitivamente las formas de la creación y sus posibilidades se siguen expandiendo a gran velocidad. La urgencia de lo inmediato también afecta a la producción teatral y sus modos de recepción. Diversos emergentes han dado espacio a estas manifestaciones que llamativamente se enfocan en lo breve, lo micro, lo acotado. La propuesta de Microchip y del teatro Wi-Fi va a surgir también como una especie de desprendimiento de esta propuesta estética del microteatro que surge en Buenos Aires, que es traído de España, surge a través de micromonólogos que son puestos en escena en pequeños escenarios con un público reducido, pero también a través de las pantallas. Dramaturgias discontinuas. Esta es una categoría que estamos explorando conceptualmente. Trabajamos la idea de dramaturgia como desde la idea de lo virtual, y acá por ahí me voy a detener un segundito porque me queda re poco tiempo. Hablar de lo virtual, ¿no? En este contexto y bajo este corpus tiene que ver un poco con
por un lado lo virtual desde el punto de vista tecnológico, pero también lo virtual desde lo que nos dice Khartoum acerca de la dramaturgia, que nos permite a nosotros poder ser lectores y espectadores, ¿no? Fobio también habla desde ese lugar con relación a lo virtual. Y nuestro maestro Duati va a hablar acerca de el teatro en potencia, ¿no? La dramaturgia como un teatro en potencia. Y lo discontinuo tomamos de Barthes, de cómo pensar la literatura, de cómo dentro del texto van a surgir pequeñas rupturas, pequeños bloques, pequeños espacios, interrupciones, injertos, que van a hacer que la escritura tenga pequeñas pausas y se resignifique constantemente, en una suerte de continuidad y de discontinuidad. Entonces, la convocatoria a estas antologías se van a dar, ¿no? En Santa Fe. La temática era lo virtual, y ahí van a aparecer, si hacemos un análisis de las obras, van a aparecer, ¿no? Esto. Dentro de los monólogos encontramos la problemática de lo virtual como una situación de umbral, es decir, lo tecnológico como lenguaje escénico. Esto lo vamos a ver en las acotaciones, en las didascalias, cómo aparece lo tecnológico como un soporte o como otro lenguaje que va a ayudar a la puesta en escena. Y acá vemos nuevamente esta idea del teatro postdramático, que el mismo lema que propone lo pone en discusión, ¿no? Cómo se inserta este otro nuevo lenguaje. Y por otro lado, lo tecnológico virtual como leitmotiv, es decir, la temática que va a surgir en la palabra del monólogo, ficciones que se van creando, tienen como temática o como problema subjetivo, ¿no? Lo tecnológico. Y luego, la territorialidad pensada desde, ¿no? Ahí compartimos un poco las reflexiones con Victoria, ¿no? Pensar la territorialidad como espacios subjetivados. Y acá nosotros vamos a ver el mapa del territorio litoral, vamos a ir encontrando distintas marcas que tienen que ver con el lenguaje, con la cultura, con la historia, que se van insertando como irrupciones dentro de esta dramaturgia, y el devenir de esos personajes, las transformaciones que van sufriendo estos personajes monologados, que también hacen a esa territorialidad. Y otra cosa que no quiero dejar de decir, y que tiene que ver con esta noción de dramaturgias discontinuas, tiene que ver con los límites y la situación de umbral que viven el texto literario, ¿no? O los géneros, donde hay poesía, donde de golpe el monólogo es una narración, donde se cruzan esos códigos, ¿no? De golpe no hay didascalias, simplemente hay un fluir del lenguaje del personaje que necesita construir su territorio a través de su subjetividad. Bien, me pasé unos minutitos. Gracias. No sé si tenemos unos minutos para conversar. Quería decir algo, ¿puedo? Sí, yo supongo que sí. Sería Sí, interesante si 2, 3 podemos. minutos ahí, sí, Dale. tranqui. Sí, Ok. que es importante, mi ponencia es subrayar estas ediciones ediciones estival. Hemos tenido que hacer mucho trabajo, trabajar con la parte digital, los EPV, ofrecérselo a los lectores. La mayoría de esos ejemplares nosotros los obsequiamos, pedimos colaboración, porque imprimir libros en Venezuela no es solamente difícil, sino diríamos que imposible, dado los altos costos de producción para poder imprimir ejemplares. Uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela, entre otros que no cabe citar, sino poner lo complejo que es sacar en papel nuestros libros. La ponencia, vuelvo a decirlo, es parte de un fragmento de ese libro, la cual voy a exponer más largo cuando tenga la oportunidad de pasar el texto escrito a la organización NineCrypt, de la cual estoy muy orgulloso y soy partícipe de ese proceso. Yo acabo de tener en un congreso que se organizó aquí en mi ciudad,
esa posibilidad de mostrar los diferentes canales de producción poéticas que se pueden construir, pero siempre, y tenía muchos jóvenes al frente, y eso fue una de las cosas muy bonitas, que construyan, edifiquen su discurso, trabajen, lean, para que puedan continuar con el trabajo. Y estos jóvenes se mostraron muy interesantes. Y desde ahí hacemos nuestro trabajo en ediciones estivales. Es decir, buscando que el lector, espectador, entienda la importancia de construir poética y en el actor que vaya edificando su manera de hacer el teatro. Y a partir de esos niveles de comparación, entender la diferencia entre lo que es propiamente dicho el teatro y lo que es un espectáculo. Claro, los espectáculos valen y tienen su propio rigor, tienen su propio sistema. Y mucho más en Argentina, que hay todo un mercado bastante funcional. Lo digo porque he estado allí en varias oportunidades, en ese bello país que era Argentina. Y noto esa diferencia con otros países donde hay lectores, hay gente que sigue, hay gente que va a los congresos, la gente va a las funciones de teatro como si fuese a ver un partido de fútbol, y eso es lo que lo hace interesante. Y siempre mantengo esa curiosidad y la hago pública. Lo hice público el sábado pasado de este encuentro que se está desarrollando. Esto es lo que quería decir y voy a extender parte del fragmento de ese libro en la extensión más escrita. Es decir, ya está escrito lo que voy a escribir, valga la redundancia, sino que para señalar el trabajo y para ser visto, porque necesitamos ser visto, para no detenerme en una cuestión político-cultural, sino para hacer entender que es necesario ser visto. Estamos desde un margen donde no nos ven, estamos en un margen donde no nos conocen. Y para eso hay que hacerlo con suficientes argumentos intelectuales, conceptuales y de registro epistemológico de lo que se quiere, ¿no? Lo que se quiere tiene que hacerse bien y construirse. Gracias, ha sido un placer conocerte, es un placer conocerlos y extiendo mi agradecimiento en nombre de Ediciones Estival, el cual represento, pero me sigue todo un equipo de trabajo, por supuesto. Bueno, ahí Alba comenta, ¿no? Ya no tenemos esas posibilidades. Supongo que se refería, ¿no? A poder ir al teatro como si fuera, como iríamos a ver el fútbol. También es algo muy, Digo por la muy, muy audiencia, argentino. digo por la sistemática audiencia de los espectáculos que yo Claro, sí, hasta donde sí, pude notarlo. sí. Bien, a mí me llamó mucho la atención. Te quería preguntar porque por ahí no había tomado como, no había escuchado la primera partecita de tu trabajo y por ahí siento que me colgué con algo, pero me llamó mucho la atención esa categoría que propones ahí de diálogo de ruptura, por ejemplo, y de voz fragmentada. Yo lo que te quería preguntar era si la dramaturgia con la que estás trabajando es una especie de adaptación, capaz lo dijiste y yo no lo pude escuchar porque como tuve ese problema de conexión, es una adaptación de los cuentos de Cortázar o el abordaje es propiamente en los cuentos. O sea, ¿analizás estas categorías en los cuentos o hay una adaptación teatral y sobre esa adaptación es el trabajo Sí, más teórico, crítico? sí, muy inteligente tu pregunta porque acude a cómo estoy abordando ese discurso de Cortázar para hablar de una fragmentación o de una posibilidad teatral. Sí, en algunos textos de una manera directa, como en el ejemplo que coloqué, ¿verdad? Sí, En el cuento que coloqué que está así escrito de esa manera y tú dices, bueno, el coqueteo además claramente de lo lúdico y el juego, está esa posibilidad y ese gusto de Cortázar por lo teatral. Pero ese fragmento aislado no dice nada. Dice más, por ejemplo, Los Reyes, todo ese drama poético, dice más Final del Juego, donde tú te vas encontrando con todos esos elementos. Pero lo que atrae, desde mi punto de vista, de la escritura es lo lúdico, cómo lo lúdico va funcionando, porque tú puedes tomar, desde donde yo lo veo, estableciendo una transcripción, ¿verdad? Una transducción, para utilizar términos más semióticos, tú traduces toda la codificación teatral que tú necesitas
Y Cortázar, la manera en que escribe, por medio del juego, tú puedes encontrar esos elementos escénicos, incluso actorales, que pueden permitir dentro de una performática mayor, más liberada del discurso teatral convencional, siempre estoy hablando de lo no convencional, por supuesto, y dentro de la vanguardia de lo que pueda significar Cortázar. Lo que pueda surgir en ese discurso dramático que tú vas a traducir para llevarlo a escena, puede luego pertenecer a una posvanguardia o un elemento de vanguardia, pero no hay nada nuevo. Simplemente Cortázar lo entendió así, lo quiso escribir así y lo coloca de esa manera, haciendo que sus relatos sean de un placer mayor para cada lector. Los lectores se encuentran con ese placer, con ese placer, con esa forma lúdica de la escritura, a veces sin buscarla, se encuentra con ella misma. Y Cortázar quería pues ese juego. Por ejemplo, Enrique Vila Matas, en su más reciente libro, Montevideo, él establece esa relación de la vanguardia y de lo lúdico, del desdoblamiento, a través de Cortázar y cómo influye Cortázar en la novela Montevideo para poder encontrar esa relación. Yo tengo todo eso publicado en mi Facebook, estoy completamente a las órdenes. Yo no sé si se puede, puedo aquí escribir mi correo, ¿verdad? Voy a colocarlo, ¿se puede? Sí, supongo que sí, se puede. Para Sí, todos aquellos que puedan estar interesados en escribirme. Ahí les voy a entregar mi WhatsApp. Si quieren también se los puedo enviar. Se los voy a escribir aquí, 0058. Aquí está el teléfono también, que es mi WhatsApp, para que se puedan comunicar conmigo y encontrar toda una relación de este trabajo de la poética de Cortázar en la que vengo trabajando, entre otros elementos tengo bastante tiempo con ellos, entre los dramas poéticos, la relación entre poesía, drama y actor, y cómo el actor y la actriz, por supuesto, encuentran esa relación de lo poético y de cómo el poema se construye también en drama. Esa es una figura del género que podemos tomar y agarrarlo bien por el cuello y hacerlo nuestro para crear una performántica, un estilo no convencional de poder llevar a cabo experiencia con el poema propiamente dicho, en tal como se escribe, y convertir esto, transferir esto, transducirlo a una teatralidad no convencional. Por eso es que yo coloco algunos ejemplos que son directamente escritos por Cortázar y también establezco a través en este libro, ¿verdad? Los exilios de los nombres, yo lo tengo allí, toda esa relación de los relatos, con una teatralidad, con una figura del juego, con la figura del desdoblamiento, como elemento figurativo dentro de la poética de Cortázar. Y a través de allí nos jugamos y nos divertimos, nos encantamos con Cortázar. De lo contrario, sería muy aburrido leer a Cortázar, porque el Cortázar político no me gusta, no me interesa es el Cortázar que tiene sus méritos, y no dicho por mí, también dicho por otros, en sus relatos. Por, por su, bueno, bien. Yo quiero agradecer con Victoria, somos parte del mismo equipo de investigación, estamos conversando sobre lo que vamos investigando. Y bueno, quiero agradecer que exista esta posibilidad de poder participar en una jornada y en un congreso, en una jornada en este caso que sea virtual, porque bueno, trasladarnos a veces a los espacios donde se dan las conversaciones resulta un poco difícil. Y de esta manera podemos como compartir lo que estamos investigando, que es como un poco la tarea del investigador, y también poder, digamos, tener esta conversación, conocer otros trabajos y demás. Así que bueno, en nombre de ambas, agradezco, digamos, esta posibilidad que tenemos de poder hacerlo virtual, más en este contexto político, económico en el que estamos viviendo todos. que Por es mi bien parte, complejo. Gabriela, yo no sé qué decir para extender un abrazo y mi agradecimiento por que hagan real este encuentro, que lo hagan posible, que uno sea desde Venezuela parte de este proceso intelectual, sensible,
por lo escénico, por lo estético, por lo poético, ¿no? Es realmente un placer oírlos y que den esta oportunidad. Y uno desea desde aquí que ustedes en lo cultural tengan todo el éxito posible. Y sabemos, como acabas de decir, que fácil no es. Los políticos no entienden de esto. Pues les cuesta mucho entender. Nos toca a nosotros, a los creadores, a los artistas, ¿m? Porque además de creador, soy investigador. He puesto en marcha la importancia, y la conferencia que tuve el sábado fue de eso, que el actor tiene su perspectiva como investigador, el actor como debe investigar, la crítica teatral no la obvie, tómela en cuenta. El crítico acompañamos porque compartimos, hablamos desde la experiencia y no desde un juicio de valor. Por lo menos así le entiendo. De manera tal que uno pueda entender que yo convivo mi experiencia con el otro que quiere aprender y el otro a su vez con uno. Es un diálogo. Gracias. Victoria, ¿querés sumar algo? Sí, me gustaría extender un agradecimiento, como ya se dijo, por la posibilidad de estar en este espacio virtual que nos da la chance de poder compartir nuestras investigaciones. Y como explicó Gabriela, somos parte del mismo proyecto y por ahí se nota eso en nuestras diferentes exposiciones, porque ambos hablamos no solo de territorialidad desde concepto tomado, digamos, del teatro comparado, sino también desde estas rupturas genéricas, estas mezclas de géneros que se suceden en la dramaturgia y que son muy, muy interesantes de seguir estudiando. Así que muchísimas gracias de nuevo por el espacio, por la oportunidad y les extiendo un saludo muy afectuoso a todos. Bueno, muchas gracias a todos y creo que ya estaríamos.